Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. ¿Se puede viajar en el tiempo? La mayoría de los científicos diría que no, que aún no tenemos esa clase de tecnología. Sin embargo, existen casos que desafían toda explicación. Hay personas que aseguran haber sido trasladadas por unos breves instantes a otro tiempo, otra realidad. Los deslizamientos en el tiempo están entre los fenómenos paranormales más extraños e inexplicables que se conocen. Hay diferentes opiniones y teorías de lo que son estos misteriosos episodios, pero lo cierto es que nadie sabe cómo ocurren ni por qué. Uno de los casos más enigmáticos de lo que se conoce como deslizamiento en el tiempo o anomalía temporal o time slip, como se lo llama en inglés, es el caso de 5 estudiantes universitarios ingleses que tuvieron una aterradora experiencia en las ruinas de un priorato abandonado, en donde por unos momentos fueron transportados al pasado, a una Inglaterra medieval. Todo sucedió una cálida noche de agosto del año 1987, cuando 5 amigos de nombres Darren, Axel, David, Marcus y Christian regresaban a casa después de haber participado en una reunión de gaming y pasaban por el pueblo de Thetford, ubicado en Norfolk, Inglaterra. Como suele suceder durante un largo viaje, uno de los chicos pidió que detuvieran el carro para bajarse a cumplir con una necesidad fisiológica, por lo que decidieron buscar algún arbusto o callejón oscuro en el pueblo para que se bajara rápido y poder proseguir su camino sin más demora. Su búsqueda de un lugar apropiado hizo que terminaran al final de una calle sin salida, donde se encontraron de frente con las ruinas de un antiguo priorato medieval. Su fachada de pedernal se alzaba imponente contra el cielo, y con el paso de los siglos, algunos de sus muros habían quedado ocultos por la hiedra. Un rótulo informativo en el estacionamiento explicaba que se trataba del priorato de Nuestra Señora de Thetford, un monasterio que había sido víctima de la disolución de monasterios llevada a cabo por el rey Enrique VIII en los años 1500. Fue uno de los monasterios más grandes e importantes de la época medieval, época en que fue un centro de peregrinaje por la cantidad de reliquias que ahí se guardaban y porque se decía que en ese lugar se había aparecido la Virgen. Su construcción comenzó en el año 1130, en la época de Guillermo el Conquistador. Durante los siguientes 400 años, este monasterio fue el lugar de sepultura de todos los duques de Norfolk y de otros miembros de la nobleza. Ahí vivía una comunidad de aproximadamente 25 monjes, todos bajo la dirección de un prior, quien estaba a cargo del monasterio. Pero lastimosamente, al pasar de los siglos, la magnífica construcción cayó en ruina y la mayoría de las paredes se derrumbaron, quedando solamente la torre de entrada intacta. Esa noche de agosto, los muchachos estacionaron el carro en el parqueo y caminaron un poco entre las ruinas, eventualmente separándose para explorar cada quien por su lado y para buscar un arbusto o muro detrás del cual hacer sus necesidades. A pesar de que eran pasadas las 8, aún no había oscurecido, y por el contrario, estaba todavía bastante claro, como suele suceder en Inglaterra en el mes de agosto. Después de recorrer el lugar, cada uno por su cuenta, se volvieron a reunir en una zona ensacatada para dar un último vistazo a las ruinas antes de volver al carro y continuar su regreso a casa. Comentaban entre ellos que cómo era posible que ninguno había venido antes a este histórico lugar, ni sabían de su existencia. También les llamó la atención que no había nadie más ahí, a pesar de que el monasterio estaba ubicado prácticamente en la mitad del pueblo. Lo lógico en una noche tan cálida y bien iluminada hubiera sido ver gente paseando a sus perros o niños corriendo sobre el césped, pero el lugar estaba completamente solo. Mientras conversaban de estas cosas, uno de los chicos, Darren, alzó la vista hacia una gran pared de ruinas que tenían frente a ellos
y notó que en el segundo piso había alguien que los miraba fijamente desde una angosta ventana. Era una figura que parecía ser un monje. Darren enseguida alertó a sus amigos para que vieran y les dijo en tono burlón: «Miren ese payaso disfrazado de monje viéndonos desde esa ventana». Todos los muchachos miraron hacia arriba y vieron a la figura encapuchada que seguía ahí, observándolos desde el segundo piso. Los chicos tenían claro que en ese lugar no había monjes desde hace muchos siglos, por lo que su primera reacción fue de risa, ya que pensaron que alguien se había disfrazado para tratar de asustarlos. Daba la impresión de que algún sujeto se había puesto encima una sábana oscura grande, como un disfraz de Halloween de esos baratos. Mientras aún miraban a la figura y trataban de determinar quién podría ser, vieron que ésta se había movido de la ventana y ahora se encontraba de pie en el umbral de una puerta en el segundo piso. Parecía que tenía la intención de bajar las escaleras de piedra que se veían claramente detrás del gran arco de la entrada en la planta baja. Los muchachos aún observaban con curiosidad y vieron que la figura comenzó a descender lentamente por la escalera y pudieron ver más claramente que en efecto tenía puesto un hábito de monje con todo y capucha. Notaron que tenía los brazos cruzados enfrente y ambas manos metidas dentro de la bocamanga. A estas alturas, los chicos estaban totalmente convencidos de que alguien les quería jugar una broma, y fue en ese momento que uno de ellos gritó: «¡Vamos tras él!», ya que estaban decididos a descubrir quién era el supuesto bromista. El hábito oscuro que tenía puesto el monje era suelto y ancho, y flameaba hacia atrás a causa del aire que lo movía y lo levantaba al bajar las escaleras. Darren y Chris atravesaron el enzacatado a toda carrera y se dirigieron hacia el arco de la entrada. Al llegar, vieron que el monje había descendido casi hasta la mitad de la escalera y estaba tan cerca de ellos que si hubieran estirado los brazos lo hubieran podido tocar. Pero justo en ese momento, por alguna razón, el monje comenzó a retroceder y a subir la escalera de nuevo hacia la puerta superior. Al ver esto, Christian subió 2 o 3 escalones para poder alcanzarlo antes de que se les escapara, y Darren, que venía corriendo justo detrás, también logró subir varios escalones. Pero de repente cayeron al suelo. Chris se golpeó la cabeza en la pared lateral, lo que le ocasionó una herida en la frente que enseguida comenzó a sangrar. Darren, por su parte, fue a caer contra la pared del fondo, también golpeándose la cabeza, y terminó encima de su amigo, quedando ambos chicos aturdidos y en un estado de total confusión. El monje había desaparecido, pero lo más escalofriante era que también había desaparecido la escalera de piedra que acababan de subir, y vieron con horror que no existía un segundo piso en aquel lugar. La ventana por donde se había asomado el monje para observarlos era solamente un boquete en la fachada de piedra. Ahí no había piso desde hace cientos de años, ni siquiera había techo, y se podía ver claramente el cielo abierto sobre ellos. Una sensación de frío los envolvió, y ambos comenzaron a sentir náuseas. No tenía sentido lo que les acababa de ocurrir. ¿Cómo pudo haber desaparecido la escalera que todos vieron? ¿Y cómo pudo el monje haber bajado una escalera que no existía? Temblorosos y asustados se levantaron y Darren corrió despavorido hacia el carro sin entender qué era lo que había sucedido. Chris salió tambaleándose hasta el enzacatado y se unió a Axel, que seguía de pie afuera viendo todo. Ambos chicos comenzaron a correr hacia el estacionamiento llenos de terror. Pero a medida que se dirigían al carro, ocurrió algo aún más extraño. Los 5 muchachos tuvieron la inquietante sensación de que las paredes de las ruinas comenzaban a verse más sólidas y firmes, como si de alguna manera se estuvieran reconstruyendo ante sus asombrados ojos. Era como si estuvieran atrapados entre el presente y el pasado, observando ambos tiempos simultáneamente.
El terror aumentaba con cada paso que daban y tenían una sensación como si estuvieran corriendo en cámara lenta a través de lodo pegajoso o de arena mojada. Finalmente lograron llegar al carro y manejaron los 16 kilómetros que faltaban para llegar a casa. Otro de los muchachos, David, les pidió que no le contaran a nadie lo ocurrido, para que no los tildaran de locos, ya que todos los chicos estudiaban carreras orientadas hacia lo científico y no querían ser el hazmerreír de su universidad. Pero poco tiempo después decidieron hablar de la experiencia entre ellos y comparar notas en cuanto a lo que habían visto. Aún les costaba entender lo que sucedió esa noche de verano. No sabían si estaban perdiendo la razón o si había sido una alucinación colectiva o si fue una experiencia absolutamente real. Ninguno de ellos había tenido previamente una experiencia paranormal. Decidieron que cada uno escribiría o dibujaría exactamente lo que vio, independientemente de los demás, y luego compararían notas. Las descripciones que dieron fueron bastante parecidas entre sí. Todos estuvieron de acuerdo en que vieron algo inexplicable esa noche. Axel Johnson relató que él vio a un hombre de aproximadamente 1,68 m de estatura. Esto lo pudo determinar comparando al hombre con la altura del arco de la entrada. Vio que tenía puesto el hábito de un monje al estilo de un fraile dominicano, con una capucha sobre su cabeza y los brazos cruzados enfrente. No le fue posible ver las facciones del fraile y de hecho no le vio las manos tampoco. Solamente vio la vestimenta, aunque sí notó que la zona de la cara se veía más oscura que el hábito. La descripción que dio Darren Lorkin fue casi idéntica. Él fue el primero en darse cuenta que había una persona que parecía ser un monje mirándolos desde la ventana del segundo piso. Recordó que el monje se movió de la ventana y luego vio que estaba de pie en las escaleras que quedaban detrás del arco y seguidamente comenzó a bajarlas. Darren recordaba haber entrado corriendo por el arco decidido a enfrentarlo y a descubrir quién era, pero al llegar se dio cuenta de que el monje ya no estaba y él asumió que la persona había vuelto a subir al segundo piso. Esto hizo que intentara ir tras él, subiendo apresuradamente la escalera para alcanzarlo. Pero fue entonces cuando cayó al suelo, dándose cuenta en ese momento de que la escalera había desaparecido. Christian, por su parte, dijo que él vio una figura encapuchada que inicialmente pensó que era alguien que tenía puesto encima una sábana grande y oscura. Al igual que los demás, Chris lo vio bajar la escalera y al acercarse notó claramente que la figura tenía los brazos cruzados enfrente y las manos estaban metidas dentro de las mangas. Pero además de esto, hubo otra cosa que le llamó la atención. Notó que el monje tenía 3 manchas oscuras pero luminosas a la altura del pecho. David, en cambio, dijo que él no vio una figura. Él relató que a pesar de que adentro del arco estaba un poco más oscuro, él pudo ver una columna de humo espeso que bajaba la escalera desde el piso superior. El humo inició como algo pequeño que comenzó lentamente a hacerse más grande y más denso, a la vez tornándose luminoso en la oscuridad. Fue en ese momento que sintió pánico por lo que estaba viendo y decidió correr hacia el carro. Algún tiempo después, Christian decidió investigar más a fondo la historia del priorato y de los que ahí vivieron. Para asombro suyo, descubrió en los archivos de la biblioteca, en las páginas de un libro viejo de registros, que cientos de años antes sí existió una escalera de piedra en ese preciso lugar donde ellos la vieron esa noche. Y además, descubrió que en el siglo XIV vivió en el lugar un prior de nombre Stephen, quien fue apuñalado y asesinado por un monje recién llegado, quien estaba enfurecido porque el prior había ordenado su regreso a Francia. Tras sufrir varias puñaladas en el pecho, Stephen cayó muerto al pie de la gran puerta a la entrada de la iglesia. Luego del asesinato, según el libro, el monje fue llevado al castillo de Norwich, donde se lo marcó con un hierro candente,
se le sacaron los ojos y fue encerrado en los calabozos por el resto de su vida. A finales de los años 90, 4 de los chicos aparecieron en un programa de televisión británico que trataba sobre lo paranormal, donde por fin contaron su historia públicamente. Hoy en día, Christian Jensen Romer es un conocido parapsicólogo y autor de varios libros sobre el tema de lo paranormal. Interesantemente, este no es el único caso de personas que han visto al monje que deambula por el priorato de Thetford. Los encuentros con este espectro son frecuentes. En el pueblo se pueden obtener panfletos llenos de relatos de encuentros con lo paranormal en la zona de las ruinas. Visitantes a menudo reportan que han escuchado el eco tenue de cantos gregorianos que suenan entre las viejas paredes de piedra. Uno de los casos más conocidos fue el de una residente del pueblo de Thetford de nombre Margaret, que una soleada tarde de verano estaba sentada con su hija en un banco cerca de las ruinas, cuando de repente vieron a un monje que caminaba apresuradamente. Llevaba puesto un hábito oscuro con capucha y tenía la cabeza agachada, por lo que era imposible verle la cara. Pasó silenciosamente frente a ellas sin dar indicios de haberlas visto. A Margaret le pareció tan extraño ver un monje ahí que disimuladamente se levantó y lo siguió a lo largo de un muro, pero cuando viró la esquina del muro, el monje había desaparecido por completo. Luego de esa experiencia inquietante, Margaret nunca más ha vuelto a las ruinas, a pesar de vivir muy cerca. El panfleto contiene otros relatos interesantes de personas que han visto al monje y han intentado hablarle, solo para verlo desvanecerse enfrente de sus ojos. Sin embargo, la única experiencia de la que se conoce como deslizamiento en el tiempo ha sido la que vivieron los 5 amigos esa noche de 1987.